¿Por qué no le gustan el ballet y la ópera? No me gusta el ballet porque es artificial, eso de ponerse en puntitas, y además es dañino para las bailarinas, y fue una ocurrencia absolutamente innecesaria. Me gusta la danza moderna, no el ballet moderno, me gusta la danza moderna, me gusta la danza de los musicals, por ejemplo. Hay una bailarina que hace TikToks, que no es ninguna niña, una mujer de tenemos 20 muchos o 30 y pocos años, delgada, alta como una torre, y que está haciendo números de Chicago y números de distintos musicals, y que es un placer verla bailar. Un placer verla bailar por lo bien que se lo pasa ya bailando. Y entonces he visto varios videos de ella últimamente. Entonces, la danza me gusta mucho, pero en esos terrenos. La danza moderna, también desestructurada, no me gusta. Me gusta la danza estructurada. Y la ópera no me gusta por la falsedad. Primero que nada, por la impostación de la voz, que me resulta repelente. Y porque siento que a veces para argumentos absolutamente intrascendentes se usan todos los elementos del arte, el escenario, el maquillaje, la ropa, la actuación, la música, y el argumento es... Entonces, cada vez, luego tengo amigos que cantan ópera y me obligan a oírlos. Recuerdo a alguno que, pobre, ensayaba todos los días, venía a Gijón, pero ensayaba todos los días ópera, traía sus CDs con pista musical, brillante periodista y politólogo mexicano, y entonces esperaba que llegara yo para que lo escuchara yo ensayar. Pues bueno, lo escuchaba yo, le encuentro el valor que tiene la ópera, pero no me siento escuchar una ópera completa. Arias en concreto, sí, y cosas en las que reconoces la enorme calidad que hay detrás y la capacidad musical y el talento y todo eso. ¿Ves? Puedo reconocer que es musicalmente valioso y no me guste.